Marcos 11, versículo 20. Marcos 11, versículo 20. Amén. Y la palabra nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, perdón. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tener fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor Padre, es una bendición para nuestras vidas. Te pido, Padre, que sigas obrando con tu gloria, Padre. Y a través de tu palabra, Señor, podamos entender siempre, Padre, las cosas que tú, Señor, nos quieres revelar a través de ella, Padre. Sigue revelándote, Señor, que podamos entender, Padre, que la oración, Señor, Padre Santo, es necesaria para nuestras vidas, Señor. Que orando, Señor, veremos tu gloria, Señor. Aprendamos, Señor, a orar, Señor, en el nombre de Jesús, con sabiduría, Padre Santo, para que nuestras peticiones sean contestadas delante de ti. Doy gracias, Padre, por todo a ti. Honra y gloria siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile al que está a tu lado, no todas las oraciones son contestadas. Amén. Amén, iglesia. No todas las oraciones son contestadas. Entonces, hoy el Señor nos quiere hablar, hermano, que hay a veces algunos motivos por cuales las oraciones que hacemos delante del Señor no son contestadas. Y vamos a ver a través de la escritura por qué algunas de ellas no son contestadas. Así que dile al que está a tu lado, hay que seguir orando. Amén. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Como hijos de Dios, hermanos, todos sabemos que debemos orar. Amén. ¿Para que todos debemos de orar? ¿Ya lo sabemos eso o no, iglesia? Orando, hermano. ¿Para qué? Para que en nosotros, hermanos, experimente el poder de Dios, que se manifieste por medio de la oración y posiblemente, hermanos, vamos a ver la gloria del Señor. Aleluya. Porque todos hemos visto la respuesta de Dios o no la hemos visto. ¿Cuántos de aquí han visto la respuesta de Dios? Hemos orado y hemos visto cómo Dios responde. Amén. Pero hay algunas veces que, hermano, vemos que en nuestra vida, hermano, que tenemos que reconocer que algunas de ellas, hermanos, hacemos la pregunta que, hermano, ¿por qué hay oraciones que parecen no tener respuesta? Amén. A veces, hermano, nos hacemos la pregunta, ¿por qué no tengo la respuesta a esto? ¿Por qué, Señor, si he orado, la respuesta no llega? ¿Qué está sucediendo? Ya su nombre. Entonces, hermano, en el camino de la oración tenemos, hermanos, a veces algunos principales obstáculos que van a impedir que nuestras oraciones sean respondidas por el Señor, que no vamos a encontrar la respuesta. Entonces, el propósito de ello, hermano, hoy es identificar, hermano, y corregir aquellas cosas en nuestra vida, hermano, para poder experimentar la respuesta del Señor a través de la oración. Porque muchas veces, hermano, estamos orando, pero la palabra dice, pedís, pero ¿cómo que dice? Pero pedís mal. Ya su nombre. Entonces, muchas veces, hermano, lo que vamos a estar mirando hoy a través de la escritura, que hermano, estamos orando y a veces no recibimos la respuesta a aquellas cosas que estamos clamando al Señor. Y en el nombre de Jesús, debemos, hermano, reconocer aquellas áreas en el nombre de Cristo para entender por qué no llega esa respuesta. Pero veamos, hermano, uno de los obstáculos es falta de fe. Ya su nombre. No vemos la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque falta fe. Dile al que está a tu lado que no te falte la fe. Amén. A veces, hermano, la respuesta de Dios no llega porque no hay fe. Veamos en Santiago 1:6. Aleluya. Ya su nombre. Hermanos, a veces no llega esa respuesta. ¿Por qué? Porque hay falta de fe. Hay incredulidad. No creemos. Aleluya. El Señor lo dijo cuando empezamos a leer ahí, hermanos, en el nombre de Jesús, que leímos la palabra en Marcos, que decía el Señor. Si ustedes se recuerdan la historia, ¿qué había sucedido cuando Pedro le dijo? ¿Qué le dijo? Padre, Señor, la higuera está seca. ¿Pero qué había dicho el Señor? Los que conocen la historia.
Un día antes, ¿qué le había dicho el Señor a la higuera? Dijo, ¿qué dijo? Aleluya, ya no vas a dar fruto más. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Entonces Dios le estaba recordando ahí a los apóstoles que si oras creyendo, lo que ores lo vas a recibir conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, hermano, aquí le estaba enseñando el Señor a través de la escritura que lo que él oró sucedió. Amén. Que la higuera se secó. Porque el Señor, hermanos, le había dicho que se secara, que ya no diera más fruto. Pero veamos ahí, hermanos, en Santiago 1:6, la palabra dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, hermano, tenemos que entender algo muy importante. Fe no es lo mismo que conocimiento. Dile que está a tu lado, fe no es lo mismo que conocimiento. Dice, ¿cómo, pastor? Pues te voy a explicar algo sobre esto, iglesia, en el nombre de Jesús. Por ejemplo, muchos hermanos conocen de Dios. Amén. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos lo conocen? Conocen a Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Pero, hermano, reconocen que Él es poderoso, conocen las promesas que están en la Biblia, conocen los versículos de memoria, pero no creen lo que dice la palabra, hermano. No creen lo que están pidiendo. Ya su nombre. ¿Creen? ¿Saben? ¿Conocen al Dios Todopoderoso? Aleluya, pero no tienen fe. No están creyendo en lo que están pidiendo. Entonces tienen el conocimiento. Conocen de Dios, pero ¿qué falta? Fe. Dile al que está a tu lado que no te falte la fe. Entonces, hermano, creyendo en el nombre de Jesús, vas a ver el poder de Dios. Porque no creen muchos hermanos, aleluya, en lo que están pidiendo. Es por eso que la respuesta no llega. Ya su nombre. Porque no creen. ¿Cuántos creen que el Señor no va a dar un lugar para esta casa? ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen, hermanos? Entonces, si oramos creyendo, ¿qué vamos a ver? La fe. La fe. ¿Y qué va a suceder? El Señor le dijo a la higuera, un día anterior le dijo, el padre le dijo, mira, está seca, Señor, la higuera. Y que dijo el Señor, cuando tú ores y creas, y tienes fe en lo que estás pidiendo, va a pasar. Y a su nombre. Entonces, ¿cuántos creen que vamos a ver un lugar para la iglesia? Que vamos a tener un lugar para la iglesia. Hermano, yo quiero que tú actives tu fe en el nombre de Jesús. Es el tiempo, hermano, de creerle al Señor. De que la gloria de Dios, hermano, entiende esto, iglesia, que Él es el dueño de todo. Amén. Y si lo creemos, hermano, ¿qué vamos a ver? La gloria de Dios. Pero tenemos que caminar con fe. No, hermano, porque va a suceder que les compartí este domingo. Ese paralítico estaba pasando lo mismo. Tenía el conocimiento. ¿Pero qué le faltaba? Fe en creer. Aleluya. Algunos de ustedes, hermanos, si vieron esa parte que hicimos público ahí en el grupo de la iglesia, yo me quedé, bueno, sorprendido porque, hermanos, lo vi en la tarde del domingo y tal vez algunos van a pasar, pues el pastor de ahí sacó el mensaje. No, hermanos, yo lo vi ya después eso, pero lo mandé porque era la esencia del mensaje que se había compartido el día de la mañana, ese domingo. Pero, hermano, unas cosas que impacta ahí, hermanos, que como la Biblia, pues ahí, como estaban haciendo el relato, el Señor se acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y comenzó ahí a hablar con él y le dijo, ¿qué estás pasando aquí? Dijo, no, pues es que estoy esperando que alguien me lleve, pero cuando voy y me acerco, siempre llega antes alguien que yo. Así le dice. Y después le dice, le pregunta a él ahí, hermano, que en la Biblia no lo dice así, pero ahí le dijo, ¿me puedes llevar tú? Y los que miraron ese video, ¿qué le dijo el Señor? No. Le preguntó al paralítico, ¿me puedes llevar tú? Y el Señor le dijo, no. Y como yo les compartía, hermano, en el nombre de Jesús, nadie le puede ir al Señor, no le dijo, no le ayudó a levantarse, no le ayudó, hermanos, a caminar. Dijo, levántate y toma tu lecho y vete. Entonces, hermano, comenzó aquel ahí, hermanos, la palabra fue inyectada, creyó, ¿y qué sucedió? Que lo paralítico se quitó, hermano, se levantó, después que se levantó y agarró
el hermano, la cama aquella que tenía ahí, le dijo, ¿y por qué la cama también? ¿Por qué el lecho? Un decir. Y lo que lo vieron, ¿por qué? ¿Qué le dijo el apóstol que estaba ahí? ¿Por qué? Porque ya no vas a regresar aquí. Aleluya. Entonces Dios, hermano, cuando hace algo, lo hace perfecto. Y si tú crees, hermano, vas a ver la gloria de Dios. Pero con fe, hermanos, vas hermano, a motivar en el nombre de Jesús su poder. Pero si no crees, hermano, no va a suceder nada, ya es su nombre. Entonces, hermano, pero ¿qué dice la palabra en el nombre de Jesús? Que muchos estaban ahí, que la fe, una vez más, hermano, estamos ahí, muchos lo conocen, muchos saben de la palabra, muchos saben que es poderoso. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Todos lo saben, pero no es lo mismo conocerlo y saber que es poderoso que tener fe. Amén. El que tiene fe, hermano, ahí ese va a experimentar el poder y la gloria de Dios. Y Dios es lo que hoy quiere de su iglesia. Hermano, que tengamos fe. Dile que está a tu lado, ten fe. Amén, iglesia. No creen, hermanos, que Dios les dará lo que le está pidiendo y por eso, hermano, no llega la respuesta. Por lo tanto, hermano, podemos decir que fe no solamente es conocer a Dios, que Dios tiene poder. Fe es confiar que Dios usará su poder, su autoridad y su amor para hacer realidad aquellas cosas que estamos pidiendo. Ya su nombre. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos van a creer que el Señor va a cambiar sus vidas? Que va a cambiar a tu matrimonio. Amén. Que va a cambiar a tu esposo, que va a cambiar a tu esposa, que va a cambiar a tus hijos. ¿Cuántos lo creen? Hermano, si no lo creen, no va a pasar nada. Porque conoces el poder, sabes quién es Dios, pero hermano, muchos no creen lo que están pidiendo porque dicen, híjole, no, ¿cuándo vas a cambiar? Aleluya. Amén. Es lo primero que sale muchas veces de nuestras bocas. Aleluya, nunca vas a cambiar. Eres el mismo, eres la misma, eres un cabezón, eres una cabezona. Ya su nombre. Y en vez de decir, el Señor te va a cambiar. Aleluya, yo no tengo el poder, yo no tengo la autoridad. La que la tiene, ¿quién la tiene? Cristo la tiene. Entonces, hermano, es confiar, creyendo, Señor, cambia, Señor. Haz lo que tienes que hacer en tal persona, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, llegó el poder de Dios, como compartí este domingo, con ese paralítico. Se levantó. ¿Por qué? ¿Por qué se levantó? Porque tuvo fe. Es, hermano, lo que Dios está pidiendo a su pueblo. Amén. Pero las cosas no suceden y, hermanos, la oración que tú tienes va pasando el tiempo y no lo ves. ¿Por qué? ¿Por qué no está una de las razones? ¿Por qué? ¿Por qué no ves el poder de Dios? Porque no estás creyendo lo que estás pidiendo. Ya su nombre. Y para ver la gloria de Dios tienes que creer. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, si creyeres que dice que esa montaña se echara en el mar, se va a hacer, va a verse esa gloria. Pero el Señor nos pide fe. Amén, que creamos lo que estamos pidiendo. Así que, hermano, no dudes en el nombre de Jesús, porque fe es confiar que Dios lo hará en el nombre de Cristo. Mateo 9:28. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe aquí? Aleluya. Una vez más, iglesia, ¿cuántos tienen fe? Amén. Gloria a Dios, hermano. Tenemos que tener fe. La fe es la que mueve el corazón de Dios, confianza. Como el Señor le dijo a ese paralítico en el nombre de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor, hermano? ¿Qué dice la palabra? No necesitas el estanque. No se trataba del estanque. Como te lo dije, hermano, orar de rodillas, orar de pie, en el nombre de Jesús, alabar a Cristo, estar orando. No, hermano, eso no son métodos. No son métodos. Es Cristo. Tener, hermano, en el nombre de Jesús, esa comunión con Él. Aleluya. Él tuvo ese encuentro, ese hombre con Cristo. Como el Señor le dijo, nomás me necesitas a mí. ¿A quién necesitas entonces, iglesia? A Cristo. Cuando oramos con fe, hermano, vamos a ver la gloria del Señor. Mateo 9:28 dice, y llegando a la casa vinieron a él. ¿Quiénes vinieron a él? Los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, sea hecho. ¿Y a su nombre? Aquellos hombres llegaron ahí, sus ciegos.
¿Y fueron sanados conforme a qué? A su fe. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, no vamos a poder ver nada si no creemos. Vamos a creerle a Dios en el nombre de Jesús. Aunque veamos todas las cosas en contra, vamos a creerle a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Aunque te digan, hermano, en el nombre de Jesús, que nos hace falta finanzas, ¿le vas a creer a Dios? ¿Le vas a creer? Aunque veamos, hermano, la adversidad en el nombre de Cristo, aunque nos señalen, ¿le vamos a creer a Dios? Amén, iglesia. Amén, hermano, tenemos que creerle a Dios. Aunque no tengas trabajo, ¿le vas a creer a Dios? Y a su nombre. ¿Y quién se va a glorificar, hermanos? A veces, hermano, andamos buscando, es un proceso que Dios está pasando, pero quiere el Señor ver nuestra fe, que activemos nuestra fe. A Dios hay que creerle, hermano, en el nombre de Jesús. Él se deleita cuando nosotros tenemos esa fe. El Señor miró a ese hombre y el Señor sabía que ese hombre, cuando le diera la palabra de vida, se iba a levantar y la iba a creer. Aleluya. El Señor ya te ha dado palabra de vida. Amén, iglesia. El Señor ya te ha dado la palabra. La palabra ya está ahí. El Señor ya estaba ahí. Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, iglesia? A Dios hay que creerle. ¿Cuántos quieren ver el milagro de Dios? Entonces, ¿qué necesitamos? Tener ¿qué? Fe. Si le creemos a Dios, hermano, vamos a ver su poder. Entonces, hermano, ese es un obstáculo que hay, falta de fe. La segunda, hermano, que voy a compartirte hoy, es falta de perdón. En Marcos 11:25, ahí donde empezamos a leer, si quieren, hermanos, yo lo leo porque esa parte ya lo leí, pero en Marcos 11:25, si me gustan seguirme, en el nombre de Jesús, dice la palabra, dice, y cuando estéis orando, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aleluya, si están ahí. Cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y vosotros vuestras ofensas. Entonces, si estás orando, ¿qué dice la palabra? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Hermanos, si no perdonamos, es otro obstáculo que está pasando en nuestras vidas que no nos deja ver el poder y la gloria de Dios, porque nos falta, hermanos, perdonar aquellas pues ofensas que hemos recibido en el nombre de Jesús y a su nombre. Entonces, hermano, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Cuando estés orando, perdona. Tenemos que entender, hermano, en el nombre de Jesús, que en todo corazón, hermano, cuando se rehúsa a perdonar, va a crear raíces de amargura. Aleluya, y a su nombre. Cuando no perdonas, hermano, están las raíces de amargura y el pasado siempre te va a perseguir. Amén, iglesia. No dejes que tu pasado, aleluya, eche a perder tu futuro, tu presente, en el nombre de Jesús, amargándote la vida. El rencor, el odio, hermano, causan raíces de amargura y en el nombre de Jesús que se convierten en un estorbo para nuestra oración. Cuando hay amargura, hermanos, odio, iras, contiendas, se convierte en estorbo para nuestra oración. Dios no escucha la oración. Cuando, hermanos, en veces podemos decir, estamos orando, ya he orado tanto tiempo, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia. El silencio. ¿Habrá amargura o odio? ¿Celo, contienda? ¿No has perdonado? Hermano, ya su nombre. Y por eso, hermano, la oración que estás haciendo no es, hermano, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no has perdonado. Hebreos 12:15. Aleluya. Hebreos 12:15. Miren cómo, hermano, la escritura es perfecta en el nombre de Jesús. Y miren la manera en que nos enseña esta parte de lo que estoy compartiendo en el nombre de Cristo. En Hebreos 12:15 dice la palabra, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aleluya. Entonces vemos aquí, hermano, en el nombre de Jesús, que no dejemos que un resentimiento, hermano, un rencor, aleluya, va a crear ¿qué? ¿Qué ¿Qué dice la escritura que nos enseña? Va a crear una raíz de amargura. Entonces, y que, hermano, que esa amargura va a estorbar a nuestras vidas, va a estorbar a tu petición, va a estorbar a tu oración.
Y no nada más eso, hermano, porque la escritura dice en el nombre de Jesús que por ella muchos sean contaminados. Por eso muchas veces, hermanos, en el nombre de Jesús, el diablo se encarga, hermanos, de endurecer tu corazón y poner raíces de amargura. Y no has visto, hermano, en el nombre de Cristo, cuando hermanos tienen raíz de amargura, que hermanos están contendiendo aún contra la iglesia de Dios, hermanos, y se la pasan, hermanos, en lugar de ayudar a otros hermanos, ¿qué se la pasan haciendo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué se la pasan haciendo? ¿Ah? ¿Qué se la pasan haciendo, hermanos? Criticando, hablando de los demás, juzgando a los demás. Ya su nombre. Entonces ahí es una raíz de amargura. Y no conforme con eso, hermano, contaminan con el sentir que hay en ese corazón a otros hermanos y hermanas. Ya su nombre. Y comienza, hermano, a traer esa raíz de amargura. Como dice aquí la escritura al final en esta parte, dice que por ella muchos sean contaminados. Aleluya, ya su nombre. Entonces tu oración, hermano, no es contestada. ¿Por qué? Porque estás contaminando muchas veces, aleluya, a aquellos que están cerca de ti. Primeramente a tu familia, a tus hijos, aleluya. Contaminación, hermano. Pero, hermano, ¿por qué, hermano? ¿Por qué hace tanta falta el perdón? Es la respuesta, hermano. Perdonar, aleluya, a aquellas personas que nos han hecho un daño, que nos han faltado de alguna manera. Si perdonamos, hermanos, la oración que hacemos va a llegar al cielo, ya su nombre, para que nada estorbe, hermano. Y que Dios manda, hermano, porque el Señor lo dijo. Dice la palabra que leímos ahí, hermano, que perdonéis, así como que, como vuestro Padre los ha perdonado. Aleluya. Entonces, ¿quién te perdonó primero? Dios. Y si Dios te perdonó, ¿tú qué tienes que hacer entonces? Perdonar. Perdonar, hermano. No guardes rencor, hermano, porque van a estorbar tus oraciones. Cuando tú quieras orar al Señor, hermano, cuando hay un rencor, no vas a ser escuchado, escuchada. Ya su nombre. Y muchas veces decimos, ¿por qué el Señor no me contesta? Hermano, esta razón que te estoy dando, si hay una raíz de amargura en tu vida, Dios no va a contestar tu oración. Ya su nombre. Entonces vemos, hermano, en el nombre de Jesús, que Dios, hermano, nos manda que perdonemos en el nombre de Jesús. Aquel que se niega a perdonar, hermanos, está en rebeldía, está en contra de lo que Dios quiere hacer en nosotros. El que no perdona, hermanos, una vez más te lo digo, iglesia, está en rebeldía. Si tú no perdonas, estás en rebeldía, estás en contra de todo lo que Dios ha establecido. A veces, hermano, es difícil perdonar, no es fácil. Pero, hermano, es mejor tener tu corazón sano, perdonar y dejar que Dios tome el control de las cosas. ¿Quién lo puede hacer mejor? ¿Tú o Dios? Dios. Y si tú lo dejas todo en las manos de Dios, hermanos, Él hará justicia. Y no dejes que sean tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Ya su nombre. Entonces Dios, hermano, quiere que nosotros, hermano, le creamos. En Santiago 4:17, que dejemos todo en sus manos. Aleluya. Santiago 4:17. Gloria al Señor. Estamos ahí. Miren lo que la escritura nos enseña aquí, iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Estamos ahí? Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Aleluya, hermanos. ¿Quién sabe hacer lo bueno aquí? Amén. ¿Sabemos hacer lo bueno? ¿Y por qué no lo haces? Aleluya. Y si no lo haces, la palabra me dice que si no lo hago, te es pecado. Ya sabes que es hacer lo bueno, ya sabes que es lo que agrada a Dios. Entonces, hermano, haz lo que le agrada a Dios. Hermano, te pregunto, ¿a Dios le agrada que perdonemos a los que nos han faltado? ¿A Dios le agrada? ¿Le agrada, hermanos, que perdonemos a los que nos han faltado? ¿Le agrada a Dios eso? Amén. Entonces, hermano, ¿pero por qué no lo haces? Si sabes bien que esa es la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado, hermanos, a perdonar. Aleluya. A ser, hermanos, aquellos hombres y mujeres de Dios, hermano. Pero a veces, hermano, hay obstáculos por falta de respeto muchas veces y por falta de amor. Por falta de respeto, hermano, no vemos esas promesas de Dios en nuestra vida.
esas oraciones no son contestadas porque, hermano, no tenemos respeto en el nombre de Jesús y falta de amor. Tristemente, muchas veces, hermanos, nos presentamos delante de Dios hipócritamente. El silencio. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, hermano, vienes delante de Dios clamando, Señor, necesito, Padre, de tu gloria, que haga este cambio en mi hogar, en mi casa, pero no puedes ni siquiera voltear a ver al hermano que está a tu lado. ¿Qué silencio? No puedes, hermano, ver ahí a ese hermano o a esa hermana en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué está pasando, iglesia? En el nombre de Jesús, que como te lo dije hace unos momentos, nos presentamos delante de Dios hipócritamente, pensando que Dios nos va a contestar, pero Dios dice, no has perdonado, no respetas, tienes falta de amor hacia los demás y a su nombre. Entonces veamos, hermano, que el Señor nos habla, pero Dios, hermano, nos hace una pregunta hoy. Quiero hacerte esta pregunta, iglesia. ¿Puedes levantar manos santas para clamarle? ¿La puedes levantar? ¿Ah? ¿Santas? He perdonado a todos, Señor. ¿Podemos levantar nuestras manos santas y clamar a Dios? Aleluya. Dios quiere, hermano, que veamos en nuestra vida, hermano, en nombre de Jesús. Puedes orar, hermano, después de tratar con violencia a un familiar. Puedes orar después de que maltrataste a un familiar, le faltaste al respeto. Puedes orar, iglesia. ¿En dónde estamos, hermanos? A veces venimos delante de Dios, insultas a alguien y, hermanos, y crees que estás bien. Y es por eso, hermano, que muchas veces la iglesia no da testimonio. Porque, hermanos, en vez de, hermanos, te pasa una situación en un lugar y, hermanos, te faltan el respeto y tú actúas de la misma manera y luego después de eso vienes a orar y alguien te estuvo viendo de la iglesia. Oye, pues, ¿cómo es posible que ahorita te acabas de insultar a aquella persona y vienes a orar? ¿Es eso, hermano, lo ideal como hijo de Dios? ¿Ah? Hermano, ¿dónde estamos? Como iglesia en el nombre de Jesús. Tenemos que entender, hermano, en el nombre de Cristo, que, hermanos, no tenemos que mostrar el ejemplo, el amor, el respeto. Aleluya. En el nombre de Jesús. Situaciones van a venir a nuestra vida, problemas van a venir a nuestra vida, pero ¿cómo actúas? ¿Con amor, con respeto? Cuando tu hijo te falla en alguna cosa, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes, hermano, en el nombre de Jesús? Le dice, ay, mi hijo, quítate. No, ¿así le dicen o no? ¿Así le dicen, hermanos? A tu hijo, tu hija. O en el trabajo, cuando tienes un jefe que es muy prepotente, ¿cómo te habla si te equivocas? Te habla, oh, está bien, no te preocupes, vete y tómate el día libre. ¿Así te habla? ¿Ah? ¿Cómo te habla? Aleluya. Entonces, hermano, lo que te quiero decir, que hay muchas veces, hermano, que actuamos de una manera egoísta, faltando respeto y sin amor, y a veces queremos que Dios responda a nuestras oraciones. ¿Cómo Dios va a responder nuestras oraciones si nosotros, hermanos, no respetamos a los demás y no tenemos el amor hacia los demás? Aleluya, ya es su nombre. No vemos, hermano, el poder ahí de Dios, no lo vamos a ver. ¿Por qué, hermano? Tenemos que entender que muchas veces la falta de amor, aleluya, ¿cómo se manifiesta? Con egoísmo en el nombre de Jesús. Pues, hermano, no, en el nombre de Jesús, pero esto es, hermano, molesta. ¿Tú crees que eso molesta a Dios? Aleluya, ¿ser así? Amén. Sin respetar a los demás, a mí no me interesa que digan lo que digan. Falta de respeto, falta de amor. A Dios, hermano, ¿tú crees que te va a bendecir de esa manera, hermano? Nuestro Padre Celestial también, hermano, que tenemos que tener, hermano, reconocer que eso que nos convierte muchas veces en el nombre de Jesús son cosas que están estorbando a nuestras oraciones. Tener una actitud prepotente en el nombre de Cristo, sin respetar. ¿Conoces, por ejemplo, iglesia, tú conoces a alguien que no respeta a nadie? ¿Conoces a alguien así? Que no le importa. Lo único que le importa es su persona. A mí no me interesan los demás. ¿Conoces a alguien así? Aleluya.
Entonces, hermano, ¿qué vemos ahí? Que hay personas que tienen ese egoísmo, que falta de amor, de respeto, y eso los convierte en estorbo para nuestras oraciones. Pues la palabra del Señor, hermano, nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No lo dice así la Escritura? ¿O no lo dice así, hermanos? Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero hoy la sociedad enseña eso. ¿Qué nos enseña allá afuera? Si te faltan el respeto, ¿qué vas a hacer? Aleluya. Respóndele. Como se te venga la gana, tú respóndele. Aleluya. Golpeando, maldiciendo. Entonces, falta de respeto. A veces, hermano, vamos saliendo ahí, y se te atraviesa alguien y te comienza a pitar, te comienza a maldecir. ¿Cómo actúas? A ver, ¿cómo actúas? ¿Cómo respondes? Le dices: Dios te bendiga. ¿Así? ¿Así le dices? O sacas la mano y comienzas a hacer señas con la mano. Aleluya. Y luego dices: hermano, ¿por qué el Señor no me contesta? No sé si, hermano, me están entendiendo, iglesia. Muchas veces, hermano, no vemos. Muchas veces, ¿cómo estamos actuando? No respetamos a los demás. Vas a un lugar, a una tienda, en el nombre de Jesús, y hermano, llegas con una prepotencia y al empleado ahí lo tratas como basura. Hermanos, conocen que va: dame esto, quiero aquí, y esto, lo otro, y qué esto, y por aquí, vaya. Y lo comienzas a insultar. No, yo soy el cliente. Como dicen por allá, el cliente lo que pida. Aleluya. ¿Creen, hermanos, que eso está bien? ¿Ah? Faltarle el respeto en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, cuando no hay amor y que falta el respeto, ese es un punto, hermanos, que que tu oración no va a ser escuchada. Así que entendamos, hermano, ¿cómo estás? Yo te estoy dando ejemplos, iglesia, solamente de cómo suceden las cosas, pero tú aplica tu vida. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Estás respetando a los demás? ¿Tienes amor hacia los demás? ¿O no me interesa? Hay mucha gente insensible, hermano, que puede estar pasando por situaciones extremas, difíciles, y no hay nada de respeto, no hay nada de amor. ¿A mí qué me importa? ¿Es lo que enseña hoy el mundo? ¿O no es verdad, iglesia? Hay una sensibilidad. Oye, hermanos, ¿qué vemos en las familias? ¿Cómo están los hijos? ¿Respetan a los padres? ¿Los respetan? A ver, iglesia, ¿lo respetan? A ver, qué silencio ahí. Aleluya. ¿Crees que la oración de ese muchacho, si está orando, va a ser contestada? ¿Cómo están, hermanos, nuestros hijos? A veces el amor se ha ido, se va, la sociedad los está arrastrando. Aleluya. Donde no hay respeto. Hermanos, se ponen al tú por tú. Amén, iglesia. Como dicen por ahí, en el nombre de Cristo, no sé si lo has oído. Ahora los patos les tiran a las escopetas. Y a su nombre. O sea, ¿dónde está la sociedad, hermanos? No hay respeto. Amén, iglesia. No hay respeto, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces tu oración no va a ser contestada. Entonces, hermano, hay falta de sinceridad. Santiago 4:3. Aleluya. Y a su nombre. Santiago 4:3. La gloria es para Cristo. Miren lo que dice aquí la Escritura. No hay a veces sinceridad en nuestras vidas, hermanos. Y por eso la Escritura nos enseña esto. Aleluya. Que cuando pedimos, miren lo que sucede. Santiago 4:3. Amén. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué vemos, hermano? Que Dios conoce nuestras peticiones, pero también conoce nuestras verdaderas intenciones. Amén. Dios conoce nuestras peticiones, pero también conoce tus intenciones. Y a su nombre. No hay sinceridad. Muchas veces le pedimos a Dios algo, pero no hay sinceridad. Dios conoce una vez más tus peticiones, pero también conoce tus intenciones. ¿Cuál es la intención?
aleluya, de aquella petición que estás pidiendo a Dios, de aquella oración. Por ejemplo, hermano, es decir, hermanos, que muchas veces lo que estamos pidiendo es para seguir en nuestros deleites de pecado. Silencio. Estamos pidiendo algo en el nombre de Jesús que no nos bendice, que no nos va a levantar, sino que, hermano, se va a seguir destruyendo nuestra vida. ¿Cómo vas a recibir algo así que no viene del Señor? Ya su nombre para los deleites, hermano. Entonces Dios conoce, hermano, que muchos veces oramos porque queremos ser, aleluya, sanos de nuestras enfermedades o salir, hermano, de una crisis económica, pero para seguir en nuestros malos caminos. Ya su nombre, quiero ser sanado, quiero ser cambiado, quiero que Señor, me quites las deudas, pero el Señor conoce, aleluya, tu intención, que quieres salir, pero para seguir una vez más en lo mismo. La palabra dice, pedís y pedís mal, no recibís, como decía la escritura, hermano, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dice? ¿Por qué, hermano? Porque pedís mal, ¿para qué? Para gastar en tus deleites. Dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea que, hermanos, queremos seguir, la intención es equivocada. Quiere la sanidad de Dios, que te sane, pero porque quieres seguir otra vez. Aleluya, en los vicios. Aleluya, en las cosas que no te van a bendecir. Ya es su nombre. Entonces, hermano, Dios conoce, hermano, nuestros corazones. Conoce, hermano, que no es recto para con Dios. Entonces, por nuestra maldad, hermanos, queremos seguir viviendo como amigos del mundo. Aleluya, y no como hijos de Dios. Qué silencio, hermanos. Tristemente, esta generación está así. Quieren vivir, aleluya, amigos del mundo, pero no como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Habrá hijos de Dios aquí? Una vez más, ¿habrá hijos de Dios aquí? Entonces, hermano, no le debes nada al mundo. Amén. No le debes nada al mundo para seguir haciendo las cosas del mundo, para tener una amistad con el mundo. Eres un hijo de Dios, hermano, sé un hijo de Dios. Eres una hija de Dios, sé una hija de Dios. Que puedan decir, ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios. Ya su nombre. Pero hoy en este tiempo, hermanos, el Señor conoce las intenciones. Señor, quiero tu bendición, Padre, quiero que me bendigas, porque quiero seguir, aleluya, complaciéndome mis pecados, complaciendo mis emociones, mis sentimientos en el mundo. Eso es lo que Dios, hermanos, bendice para eso. Y el Señor dice, hermano, pides y pides mal y no recibes, porque la intención de tu corazón está equivocada. Por eso muchas veces, hermanos, las peticiones que tenemos delante de Dios no son escuchadas, porque Dios ya sabe, Dios ya conoce la intención que está en ti. Que la intención es, salgo de este problema y voy a seguir haciendo esto. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Los hijos de Dios, hermanos, caminan con Cristo siempre. Salmo 78, Salmos 7, 8, versículo 36. Ya es su nombre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Silencio, iglesia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Aleluya. Somos hijos de Dios, hermano. No le debemos nada al mundo. ¿A quién le debemos nosotros, iglesia? A Dios. Si hay algo que a alguien le debemos, hermanos, a Cristo. A Él solamente, iglesia, en el nombre de Jesús. Salmo 78, 36. Dice, pero le lisonjean con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Como dice la palabra, hermanos, que hay muchos hermanos que con la boca, oh Señor, perdóname. ¿Conoces a alguien así, hermanos? Lo triste de hoy, de esta generación, es que muchos buscan a Dios cuando lo necesitan, cuando están en apuros, cuando están en una necesidad, y cuando Dios obra y cuando Dios los bendice, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo que hacen? A ver, iglesia, ¿qué es lo que hacen? Se regresan otra vez a lo mismo. Te pregunto, ¿un hijo de Dios tiene que hacer eso, regresar a lo mismo? No. Un hijo de Dios vive agradecido, vive caminando con Cristo. Una vez más, como te lo dije, hermano, ya no le debes nada al mundo. Ya, hermano, ya fue el tiempo suficiente que viviste en el mundo. Aleluya, con toda la destrucción que trajo. Ya fue suficiente.
Ahora mi camino es Cristo. Y el que camina con Cristo, hermano, en el nombre de Jesús, ya no anda con amistad en el mundo, como dice la Escritura. El que está en amistad del mundo, ¿qué dice? El que está con amistad con el mundo, ¿cómo dice la Escritura ahí? Que se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. O sea, el que anda allá, hermanos, ahí se constituye enemigo de Dios. Ahora, una pregunta importante, iglesia, que te hago. ¿Cuántos somos más o somos menos los que andan en amistad con el mundo? ¿Somos más o somos menos? Hay más gente con amistad en el mundo. ¿Por qué, hermano? Lo triste que se han olvidado de honrar a Dios. Y lo triste que te decía hace unos momentos, conocen de Dios, saben que tiene poder y saben que puede hacer las cosas, pero ¿qué? Pero no tienen fe. No le creen a Dios. Entonces, hermano, no seas uno de esos. Si yo soy un hijo de Dios y si tú eres una hija de Dios, vas a creerle a Dios. Dios va a cambiar mi situación, hermano. Déjame decirte esto, iglesia. El que nació guerrero, hermano, nunca deja de luchar. Siempre va a creerle a Dios. Siempre va a caminar con Dios. Nunca se va a rendir. Y déjame decirte esto, hermano. Aquel que permanece, aquel que sigue luchando, aquel que siga creyendo, hermano, en el nombre de Jesús, Dios nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar sola. Siempre va a estar contigo. Pero aquel hermano que se define, yo voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando. Yo no voy a confiar ya más en el mundo. Ya confié en el mundo por 20, 25, 30 años y no me pagó nada. Pero ahora en Cristo mi vida cambió, mi vida ha sido transformada y voy a caminar con Cristo honrando al Señor. Porque, iglesia, una vez más te lo digo, el que nace guerrero nunca deja de pelear. ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Hay guerreros de Dios aquí? Entonces nunca dejas de pelear. Nunca deja de pelear. Hermano, el enemigo. Y la palabra dice, en el nombre de Jesús, pelearán contra ti. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? A ver, ¿qué dice? Pero no te vencerán. El enemigo se va a levantar contra la iglesia, contra tu vida, tu familia, pero no te van a vencer. El que camina con Cristo, hermano, no va a ser vencido. Y aunque te digan y que te tiren, hermano, por ejemplo, lo que dice la gente, escucha bien esto, hermano, la gente va a decir, va a hablar todo de ti eso, pero lo que dice la gente no me define. Amén. Lo que diga la gente no define quién soy yo. La gente va a hablar mucho siempre. Le he dicho a los hermanos, algunos hermanos que no. La gente habla mucho. Escucha bien esto, iglesia. ¿Verdad que la gente habla mucho? ¿Conoces a alguien que nomás habla, y está hablando, criticando y todo? Pero déjame decirte una cosa, que Dios dice más. Dios dice más. La gente puede estar hablando siempre, y que tú, y que esto, y que el otro, pero eso no define tu vida. Lo que dicen los hombres, hermano, el hombre puede decir tanta tontería, pero el que tiene la última palabra, ¿quién es? ¿Quién es? Es Dios. Entonces, hermano, el que va a definir tu vida es Cristo. Aunque hablen y que digan lo que quieran decir, la gente, yo camino con Cristo. Y como te lo he dicho, hermano, una y otra vez. Y si tengo a Cristo, ¿qué? Lo tengo todo. Aleluya. No me hace falta nada. Pero el que no tiene a Cristo, hermano, siempre anda buscando algo que lo deleite. El que no tiene a Cristo, necesito aquello, necesito del mundo, necesito, hermano, en el nombre. Te haces amistad del mundo porque necesitas del mundo porque no tienes a Cristo. La palabra dice, hermano, con Cristo lo tengo todo. Amén. Dice que el que está conmigo, dice, lo tiene todo, pero fuera de mí, nada puedes hacer. Aleluya. En Cristo, hermano, lo tenemos todo. Entonces, hermano, ¿a quién necesitamos solamente? A Cristo, hermano. Nuestra fe tiene que estar en el Señor. Entonces, hermano, la palabra nos dice, hermano, que muchas veces lo que falta para pedirle a Dios, nos falta sabiduría. Dile al que está a tu lado, que no te falte la sabiduría. Díselo una vez más al que está a tu lado, que no te falte la sabiduría. En Primera de Juan 5:14, Primera de Juan 5:14,
y a su nombre. Primera de Juan 5:14. Aleluya. La escritura es poderosa, iglesia. Tenemos que tener sabiduría. ¿A cuánto le falta sabiduría? Si te falta sabiduría, hermano, mira lo que la escritura te enseña hoy en el nombre de Jesús. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? ¿El qué? Él nos oye. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír. Y sabemos que el que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, tenemos que entender algo importante en esto, hermano, que a veces nos falta sabiduría. Estamos pidiendo lo que Dios no nos dará muchas veces. Amén. Ya sabemos que a Dios no le agrada eso y le estamos pidiendo algo que Dios no te va a dar. Amén, iglesia. Le pedimos a Dios algo, hermano, que Dios no te lo va a dar, iglesia, en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender, hermano, que estamos pidiendo, aleluya, lo que no es su voluntad. La oración eficaz, hermano, ¿en qué consiste? En convencer a Dios, hermano, de que haga muchas veces la que no es eficaz. Disculpen, hermanos, de que queremos orar y queremos convencer a Dios de que haga nuestra voluntad. Amén. Eso no es así. Hermano, no se trata de convencer a Dios de que haga nuestra voluntad, sino se trata de hacer que se haga la voluntad de ¿quién? ¿De quién, iglesia? De Dios, hermano. Tenemos que entenderlo bien esto, hermano. Lo importante es que nos falta sabiduría y que lo entendamos. La oración eficaz, hermano, no consiste en convencer a Dios de esa manera. Sino, hermano, tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque en estas oraciones son las que Dios va a oír. Cuando es conforme a la petición de Dios. Amén. Cuando el Señor ya te dijo de un trabajo, hermano, por ejemplo, tú quieres un trabajo que te va a hacer trabajar, por ejemplo, los servicios, los miércoles que vas a 10 hasta las 10 de la mañana, de la noche, un decir. El domingo también lo vas a trabajar. Te pregunto, ¿esa va a ser la voluntad de Dios? ¿Va a ser la voluntad de Dios? No. Yo te doy solamente el ejemplo, iglesia, en el nombre de Jesús. Entonces, si Dios no te va a dar algo que ya sabes que no es la voluntad de Él. Ahora te pregunto, ¿Dios quiere que te pierdas el tiempo de Él? ¿Dios quiere eso, iglesia? No. Entonces, Dios no, hermano, no te va a dar algo en el cual te va a apartar de Dios. Y muchas veces, hermano, nosotros estamos aferrados. Dile que está todo, no te aferres. Amén, iglesia, a cosas que no es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, tenemos que pedirle bien a Dios. Por eso, hermano, debemos asegurarnos y preguntarle al Señor, Padre, lo que estoy pidiendo glorifica a Dios. Si estás pidiendo algo, hermano, lo que estás pidiendo, por ejemplo, hacerte la pregunta, lo que estoy pidiendo glorifica a Dios. Si estás pidiendo algo, eso glorifica el nombre de Dios, ya su nombre, me está acercando más a Él. ¿Está de acuerdo con los principios de la palabra esto? Entonces Dios nunca, hermano, va a bendecir aquello que contradice el carácter, ni va a respaldar aquello que la palabra del Señor condena. Y como te lo dije, hermano, en el nombre de Jesús, por eso Dios, por ejemplo, ¿tú crees que Dios va a bendecir un negocio basado en el pecado? Si alguien tiene un negocio y está en el pecado, ¿lo va a bendecir? No, hermanos, Dios no va a bendecir un negocio así. Dios no prosperará, hermano, un proyecto construido sobre el engaño o la corrupción, que estés engañando a las personas, hermanos. Dios no va a aprobar una relación, hermanos, donde, pues, por decir, hay, hermanos, toxicidad, por ejemplo, hermano, inmoralidad. ¿Tú crees que Dios va a permitir eso? Como aquellos que andan buscando pareja en el nombre de Jesús, los jóvenes. Aleluya. ¿Crees que Dios va a permitir? Señor, no conoce de Dios esa persona, no tiene un encuentro con el Señor. Hermano, en una relación, ya sea hombre o mujer, en el nombre de Jesús, si uno no conoce al Señor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en una relación? ¿Eh? Conflictos, fracaso. Y te va a sacar del propósito de Dios.
Entonces tú le estás pidiendo al Señor, por ejemplo, Señor, un novio, Señor, una novia. Y llega un hombre por ahí, el diablo te está escuchando. Aleluya. Llega un hombre, llega una mujer que no conoce de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Te va a acercar a Dios o te va a apartar de Dios? Te va a apartar de Dios. Pero sigues aferrado, yo quiero ir. No, no es la voluntad de Dios. Que a mí me gusta ese hombre, que a mí me gusta esa mujer. Y el Señor te dijo, no. Silencio. Entonces, hermano, estás orando, no, ya no es con sabiduría. Estás pidiendo mal. Amén. Entonces tienes que pedir, hermano, en el nombre de Jesús. Todo llega a su tiempo, creyendo y confiando en el Señor. Y a su nombre. Entonces Dios, hermano, en el nombre de Jesús, va a responder a una oración cuyo propósito, hermano, es hacer el bien, no el mal, y no perjudicar a una persona. Y a su nombre. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Cuando aprendemos, hermanos, a orar conforme al corazón de Dios, vamos a dejar de ver la oración como un medio para cumplir nuestros deseos. Cuando tú entiendes, hermano, en nombre de Cristo Jesús, que es la voluntad de Dios, entonces vas a entender que ya no voy a estar orando para cumplir mis deseos, sino la voluntad de Dios. Amén. Porque no es conforme a tus deseos, es conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Entonces, hermano, hay que comenzar, hermano, a ver, aleluya, como una oportunidad para alinearnos con los propósitos de Dios en nuestra vida. Yo tengo que alinearme con el propósito de Dios a mi vida. Voy a orar y alinearme, Señor, que sea tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren la voluntad de Cristo en sus vidas? Hermano, te pregunto, ¿la voluntad de Dios es para bendecirnos o para maldecirnos? ¿Para qué? Para bendecirnos. Entonces entendamos, hermano, que tenemos que alinear nuestra oración. ¿Con quién? Con Cristo. Señor, que se haga todo a tu voluntad. La oración del Padre nuestro, al final, es lo que declara. ¿Qué declara? Pero hágase tu voluntad. El Señor no la enseñó, que tenemos que pedir todo conforme a la voluntad de Dios y a su nombre. Entonces, hermano, la palabra del Señor, hermano, podemos ver y entender que muchas veces, aleluya, el problema no es de que Dios no tenga el poder para responder. Ese no es el problema. Amén. Y el que está a tu lado, el problema no es que Dios no tiene el poder para responder, sino que, hermano, que haya dejado de escuchar nuestras oraciones. El problema es que existen obstáculos en nuestra vida que están estorbando para que la unción de Dios fluya. Y hoy que te compartí estos obstáculos, iglesia, que pueden estar deteniendo esa bendición que Dios quiere para ti. Tú identifícate con si hay alguna de ellas en tu vida. ¿Por qué la oración no ha sido contestada? Señor, por falta de sabiduría, pídesela a Dios. El Señor va a estar ahí. ¿A qué pedir? Estás pidiendo, a veces pides mal. El Señor conoce tu intención. El Señor conoce tu corazón. ¿Para qué estás pidiendo esto? Si es para bendecir el reino, para glorificar mi nombre, el Señor va a estar ahí, hermanos. Ya su nombre. Por eso, hermano, antes de preguntarnos entonces por qué Dios no me responde, deberíamos de preguntarnos esto. ¿Hay algo en mi vida que necesito corregir delante de Dios? Ya no te preguntes más, ¿por qué Dios no me responde? La pregunta es, ¿hay algo en mi vida que necesito corregir? Ya su nombre. Hazte la pregunta, iglesia. ¿Hay algo en mi vida que necesito cambiar? Señor, cámbiame, transfórmame. Hazme diferente. ¿Cuántos quieren ser diferentes, iglesia? ¿Cuántos quieren vivir conforme a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermano, es perfecta y agradable. La voluntad de Dios va a bendecirnos siempre. Y si creemos en Dios, hermano, como dice la palabra, pedid todo lo que quieras y lo recibiréis. Pero conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y no de los hombres, amén. Entonces, hermanos, vamos a pedir y pedir con sabiduría, con entendimiento, quitándonos, hermanos, el rencor, la amargura, perdonando a los demás. Amén. Para que nuestra oración sea escuchada. ¿Cuántos quieren ser escuchados?
Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados? Hermano, una vez más, no le debemos nada al mundo. Amén. Es a Cristo. Y si, hermano, nos sujetamos a la voluntad de Él, ¿vamos a hacer qué? ¿Qué vamos a hacer? Bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos? Ponte de pie, iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo. Gracias, Padre, porque sigues sobrando, Señor. Y Padre, y entendemos, Señor, que cuando dejamos todo en tu voluntad, Señor, tú vas a obrar con poder y con autoridad. Te pido, Padre, que siga levantando, Señor, nuestras vidas, Santo Dios. Y Padre, que aprendamos, Señor, a orar, Padre, con fe, pidiendo, Señor, con sabiduría, para que tú, Señor, escuches nuestras peticiones, Señor, para que sean oídas delante de ti. Doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, porque tu palabra me enseña, Padre, en el nombre de Cristo, que si confiamos, Padre, veremos tu gloria, veremos tu poder, Padre. Así como tú nos enseñaste, Señor, Padre, enséñanos a confiar en ti, a esperar en ti, y que nuestra fe, Señor, nunca falte, Padre, en el nombre de Jesús, y que confiemos en ti siempre, Padre, perdonando, Señor, a todos aquellos, Señor, que nos han ofendido, pidiéndote con sabiduría siempre las cosas, Padre, dándote gracias, Dios, por todo a ti, en el nombre de Jesús. Amén